Que Dios te bendiga sobreabundantemente. Te habla el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento en que vamos a compartir la palabra de Dios. El pasaje de la Escritura que voy a utilizar como base aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, los versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero enfatizar tres cosas básicamente en esta hora. Número uno, te quiero invitar a obedecer las instrucciones de Jesús mediante la fe. En segundo lugar, apropiarte de sus milagros precisamente mediante la fe. Y aceptar su llamado a un ministerio más poderoso que la tarea que está realizando hasta este momento. También un asunto de aceptarlo por fe. El texto de la Escritura nos dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Lucas lo describe como un lago porque así era. Los otros evangelios, cuando lo mencionan, dicen el mar de Galilea o mar de Genesaret o de Tiberíades. Sin embargo, era un lago. Y junto a este lago estaba Jesús, que ya había comenzado su ministerio público y que estaba siendo reconocido, su fama se había extendido por todos lugares, y el gentío, las multitudes, acudían a él con el propósito de oír la palabra de Dios. Y es que Jesús predicaba y enseñaba no como los demás líderes religiosos de su tiempo y aún los anteriores, sino que predicaba y enseñaba con autoridad espiritual. Tomaba las escrituras, las reinterpretaba y les daba el sentido correcto según la voluntad de Dios y no según las tradiciones y las enseñanzas según las habían interpretado los maestros, los rabinos de Israel por muchos años. Así que allí estaba Jesús predicando y enseñando. También el texto afirma de que la multitud, que el gentío,
se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. En la versión Dios habla hoy se menciona un concepto y dice que lo apretujaban, o sea, procuraban estar tan cerca que lo apretaban. Así que, estando en este ambiente de gente con interés de oír la palabra de Dios, Jesús comenzó a predicar y enseñar. Es importante decir lo siguiente en este momento. Es necesario oír el mensaje de la palabra de Dios, porque al oír el mensaje de la palabra de Dios, nuestros corazones se cargan de fe y la fe hace que Dios se agrade de nosotros. En la carta a los Hebreos, la Biblia dice en el capítulo 11, en el verso 1, la fe es la convicción de lo que se espera, la seguridad de aquello que no se ve. Es pues la fe, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí estaba este gentío, anhelante de oír la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿qué tipo de público estaba allí? Pienso en lo siguiente. Los que estaban desempleados, los que eran pobres, los que no tenían muchos haberes materiales y tenían tal vez un poco más de tiempo porque no estaban ocupados, se presentaron en aquel lugar, en el lago de Genesaret, muy cerca de donde Jesús estaba, para oír la palabra de Dios. Allí también estaban los pescadores, además de estos que se mencionan, Simón, Pedro, Juan, Jacobo. Había posiblemente otras barcas, una de ellas posiblemente de personas muy cercanas a este grupo de pescadores. Así que estaban los que estaban demasiado ocupados en sus tareas cotidianas. Dice el texto que estos pescadores que estuvieron trabajando toda la noche, que no habían logrado pescar nada, habían bajado de sus botes, de sus barcas, y allí estaban lavando, limpiando las redes. Estaban extremadamente ocupados, pensando posiblemente hoy no pudimos lograr nada, en momentos anteriores ha pasado igual, pero mañana será otro día, es posible que mañana podamos lograr y seguir entonces dando alimento a nuestras familias y cumpliendo con nuestros compromisos materiales y económicos. Posiblemente enfuscados en esos pensamientos, Jesús se les acerca y les dice a Pedro, a Simón Pedro, que le preste su barca. Se la pidió. En uno de los evangelios se rogó a Pedro. Ahora, sube a una de ellas, se aleja un poco de la orilla, precisamente para evitar que la gente siguiera apretujándole, y desde allí comenzó a predicar, comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y la gente atenta estaba escuchando. Entre ese grupo que estaba escuchando, tiene que haber habido no solamente los desempleados y pobres, sino también los que estaban ocupados, pero allí había gente que estaba enferma y los enfermos tenían necesidad de la intervención del Señor haciendo milagros y sanándoles, algo que era parte de su ministerio. También allí había gente poseída de demonios. Y uno dice, el texto que leyó no lo dice expresamente. Sin embargo, cuando uno mira los evangelios, encuentra que las multitudes que se reunían para escuchar a Jesús eran sanados, pero también eran libertados de su cautividad espiritual. Aquellos que estaban poseídos por demonios eran liberados por el Señor. Mencioné los pobres, que posiblemente era la mayoría. Es posible que también allí haya habido ricos que posiblemente eran los menos.
Estaban los religiosos auténticos, aquellos que tenían interés genuino en buscar a Dios y recibir la palabra de Dios. También es posible que estuvieran allí los religiosos hipócritas. De hecho, en otras ocasiones, cuando la multitud se reunía, Jesús tuvo que señalar a algunos, particularmente los escribas, fariseos, saduceos, particularmente a los escribas, a los fariseos, les decía hipócritas, porque estaban allí no para escuchar realmente la palabra de Dios, no con corazón sincero, sino para ver en qué cosa Jesús fallaba, qué decía, de lo cual pudieran agarrarse y entonces poder acusarle y poder hacerle daño. Sin embargo, el texto que leímos dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y yo quiero pensar que la mayoría, si no todos, estaba allí de manera genuina, sincera, en querer oír la palabra de Dios. Allí también deben haber estado los curiosos. Hay un grupo reunido, yo quiero ver qué es lo que está pasando. Pero los que verdaderamente querían oír la palabra de Dios, habrían de ser beneficiados, habrían de ser edificados, habrían de construir su vida espiritual, ya no con tradiciones y enseñanzas de los hombres, sino con la palabra viva de Dios, enseñada en los labios de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, el deseado de todas las naciones, el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, aquel que el pueblo de Israel estaba esperando que se manifestara, aunque no le conocían y no le daban crédito como que era el Mesías, por lo menos en la gran mayoría de ellos. Sin embargo, allí estaban reunidos para oír la palabra de Dios. Quiero decir en este punto que la Biblia afirma en la carta a los romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 10 y en el verso 17, y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante saber qué es lo que escuchamos. Hay gente que enseña y que predica supuestamente la palabra de Dios, pero muchas veces lo que se enseña y predica son tradiciones de los hombres, basados o agarrados o haciendo su justificación en textos de la Biblia. Sin embargo, cuando se enseña y se predica genuinamente la palabra de Dios, esa palabra que es poderosa hace que se arraigue en los corazones sinceros y se produzca la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para nosotros los que escuchamos es necesario oír con fe y, en segundo lugar, obedecer la palabra de Dios, obedecer sus instrucciones. Cuando uno mira la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versos 24 al 27 dicen de la siguiente manera: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, está Jesús enseñando, hablando, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca representa un fundamento firme, sólido, sobre el cual se puede edificar. Así que cuando uno oye la palabra de Dios y la obedece, está construyendo su vida espiritual sobre un fundamento firme. También dice la Escritura: descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Los vendavales de la vida, las tormentas de la vida llegan a todo ser humano, tanto creyente como no creyente, tanto justo como injusto. Así que a todos nos llega por igual. La diferencia está en cómo está construida nuestra vida. Si por el oír con fe construimos nuestra vida espiritual sobre la roca firme que es Cristo Jesús, nuestra vida permanecerá independientemente de los vendavales de la vida. El verso 26 y 27 de Mateo capítulo 7 dicen: pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, fatuo, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Cuando las personas que se acercan para oír la palabra de Dios no responden con fe y obediencia a esa palabra, el resultado va a ser una grande ruina en su vida espiritual. Pero cuando uno se acerca al Señor para oír su palabra, como este gentío que se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, y lo hace de manera genuina, sincera, el resultado va a ser que ese oír con fe va a provocar obediencia, y la obediencia va a provocar que Dios traiga bendición, haga sobre la vida de esa persona una construcción espiritual que permanezca para siempre, porque está construida sobre la palabra de Dios, sobre Jesús mismo. Dice la Escritura que cuando Jesús vio estas dos barcas y solicitó una de ellas, la de Simón, fue a estar en una de ellas, la alejaron de la orilla y comenzó a enseñar la palabra de Dios a toda la multitud. Dice la Escritura también, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Por lo general se pescaba de noche, era el momento más idóneo. De día es posible que había menos posibilidad de que se pudiera pescar. Pero Jesús, que su tarea principal no era ser pescador, sino maestro de la palabra, y vino como Salvador del mundo y como Señor de toda la creación, está dando una instrucción muy clara, muy precisa: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Yo me imagino que de inmediato cruzaron por el pensamiento no solamente de Simón Pedro, sino de todos los demás que estaban allí escuchando: lo hemos intentado muchísimas veces durante toda la noche y nada hemos pescado. Pero Pedro, en un acto de fe, en un arrebato de fe, dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Maestro, en tu palabra echaré la red. Cuando uno actúa al oír la palabra de Dios con fe, el resultado van a ser milagros. Déjeme repetir eso. Cuando uno actúa en fe, obedeciendo la palabra de Dios, los resultados van a ser milagros. Cuando Pedro, en obediencia, junto con sus compañeros, echaron la red, dice la Escritura, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Los milagros del Señor están todo el tiempo disponibles para ti y para mí. A veces miramos la Biblia y decimos: eso pasó hace varios miles de años, un par de miles de años atrás. Eso era para aquella gente. Sin embargo, la Biblia es clara de que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. También es clara la Biblia cuando nos invita a pedir a Dios, y Dios va a responder, a creer firmemente y solicitar su favor y obedecer sus instrucciones y recibir milagros. Para este tiempo están disponibles para ti, para tu familia, para todos aquellos que son significativos para ti, para todo aquel que se acerca a Dios creyendo y solicitando su ayuda.
Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Dije hace un momento que el obedecer con fe produce milagros. Los milagros no solamente tienen el propósito de bendecir de manera inmediata a las personas que lo reciben, sino tienen como propósito provocar fe, aumentar la fe de aquellos que ya la tienen, y como consecuencia se operen muchos milagros más. Que cada vez que una persona tenga una necesidad extrema, algo que no pueda manejar con sus propios recursos, ni con los recursos de otras personas, porque va más allá de los esfuerzos humanos, entonces pueda clamar con fe, pueda seguir las instrucciones del Señor y entonces también recibir nuevos milagros. Los milagros de parte del Señor no solamente nos benefician a nosotros, los que los recibimos de manera inmediata, sino que benefician a otros. Dice la Escritura que cuando estaban tratando de sacar la red con la gran cantidad de peces, la red comenzó a romperse. Así que tuvieron que hacer señas a los que estaban en las otras barcas, en la otra barca, para que vinieran y les ayudaran. Así que fueron beneficiados los que recibieron la palabra de forma directa e inmediata y tomaron acción en fe, obedecieron y comenzaron a pescar ahí donde estaban, en el lugar en que Jesús les había indicado, mar adentro, en pleno día, y entonces los demás fueron beneficiados porque llenaron ambas barcas, de tal manera que casi se hundían. Eso no es otra cosa que una provisión sobreabundante. La preocupación que tenían estos pescadores era cómo voy a llevar el alimento a mi casa, cómo voy a cumplir con los compromisos económicos que tengo, cómo podré pagar a mis suplidores, cómo podré ayudar a aquellos que tienen necesidad y que están en lo profundo de mi corazón para yo ayudarles. Sin embargo, ahora Jesús les está mostrando que estando relacionados con Él, que creyendo firmemente, que obedeciendo sus instrucciones, nada les habría de faltar. Habría provisión sobreabundante para ellos. Pienso que esa era un signo que iba más allá de ese momento, porque Jesús quería prepararles para el llamado que les iba a hacer. Cuando Simón Pedro vio ese milagro de sobreabundancia de peces, cuando sabiendo cómo pescar y habiendo trabajado toda la noche no había logrado nada y había en su corazón y en el corazón de los demás frustraciones, ahora al obedecer la palabra con fe recibió sobreabundancia. Inmediatamente hubo temor reverente en su corazón. Se miró a sí mismo y se dio cuenta que siendo un pecador, Dios en su gracia y en su misericordia le estaba bendiciendo, sencillamente porque creyó y obedeció. Dice la Escritura que le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es un paso que todos tenemos que dar, porque cuando nos acercamos al Señor, el pecado nuestro puede ser impedimento para recibir la multitud de promesas y beneficios que Dios tiene para nosotros. Claramente, Dios nos bendice a pesar de que somos pecadores. Por ejemplo, la Escritura afirma y dice que cuando la lluvia cae y riega la tierra y la hace producir, y la hace germinar y producir, eso sirve para justos y para injustos. O sea, Dios atiende la necesidad de todos. Sin embargo, aquellos que nos acercamos reconociendo nuestro mal, nuestro pecado, en una actitud de arrepentimiento, tenemos bendiciones que no las tienen aquellos que nunca se acercan a Dios, porque hay promesas que están condicionadas. Muchas promesas de las del Señor están condicionadas a creer y a obedecer. Pedro, en una actitud de arrepentimiento, se dio cuenta de que era pecador y dijo: Señor, apártate de mí. Reconozco tu santidad, pero reconozco también mi pecaminosidad. En él y en los que estaban con él hubo temor reverente,
Dice la Biblia que temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, un llamado que es extensivo a los que estaban con él. En ese momento hizo el llamado y 4 de esos pescadores respondieron al llamado y se convirtieron en discípulos de Jesús. Dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese no temas tiene implicaciones muy amplias. Cuando uno tiene que responder al llamado de Dios para estar a tiempo completo en el ministerio, cualquiera sea el llamado, ministerio pastoral, ministerio evangelístico, ministerio apostólico, como maestro de la palabra a tiempo completo, sea cual sea el llamado, como evangelista, como profeta, sea cual sea el llamado a tiempo completo, afloran muchas preocupaciones en la mente de la gente. Esos ministerios se viven por medio de la fe. ¿Y qué voy a hacer entonces para suplir las necesidades personales y las de mi familia y de las personas por las cuales me siento responsable? Pero la pesca milagrosa que hubo dio testimonio a Pedro, a Juan, a Jacobo y a los demás que estaban alrededor, que aquel que nos llama es capaz de respaldarnos en todo y suplir a todas nuestras necesidades. Si estás recibiendo el llamado del Señor para estar a tiempo completo en un ministerio, no temas. Es la palabra que Dios le dijo a Simón Pedro y a los demás, y es la palabra que te dice a ti y a mí en este momento. No temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. En la Biblia, en muchas ocasiones, Jesús compara a los seres humanos con peces. Dios compara a los seres humanos con peces. Y ahora Pedro, Jacobo y Juan, y así como llamó también a otros, y te llamó a ti y me llamó a mí, nos ha llamado para pescar personas para el reino de Dios, que puedan ser llamados, atraídos por el mensaje de la palabra de Dios, con el evangelio, con la buena noticia de salvación y vida eterna, y creyendo respondan en fe y vengan a ser parte del reino de Dios, a ver el reino y a entrar en el reino de Dios. Que sea Dios quien gobierne sus vidas, que sea el Señor quien venga a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores para todos aquellos que creen al nosotros compartir la palabra, al nosotros echar las redes para pescar. Dije hace un momento que en la Biblia, en muchos lugares, se compara a los seres humanos con peces. Quiero leer uno de esos pasajes, y hay muchos. Aparece en Mateo, en el capítulo 13, los versos 47 al 49. Y está haciendo alusión a una red barredera. Era una red que se ponía un extremo en un barco, en un bote, y el otro en el extremo, en el otro bote, y comenzaban a navegar en una dirección común. Y esa red iba recogiendo los peces que estaban entre las dos barcas. También habían redes cónicas, que eran aquellas que tenían cierta forma cónica y se lanzaban al agua con el esfuerzo de los brazos, y luego se alaban y se traían a la orilla o a la barca para ser recogidos. Pero en este caso, de este pasaje que voy a leer, es evidente que se refiere a una red barredera, una que logra recoger gran cantidad de peces. Dice en Mateo capítulo 13, los versos 47 al 49 de la siguiente manera. Asimismo, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera.
Luego afirma, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando en esta parábola de Jesús acerca de la red barredera, se trata a los seres humanos como peces. Cuando se lanza el mensaje del Evangelio, la red barredera para pescar, la respuesta es que se agarran gran cantidad de peces de todo tipo, los buenos y los malos, los justos y los injustos. Las personas que responden realmente con verdadera fe y obediencia, y aquellos que responden de manera parcial y no genuinamente. Así que en el fin del siglo, cuando llegue el fin de los tiempos, dice la Escritura que los ángeles de Dios apartarán a los malos de entre los justos. No nos toca a nosotros los seres humanos hacer esa división, sino solo a Dios, a través de las instrucciones que le da a los ángeles para que en su momento oportuno, en el tiempo final, esto sea hecho. Ahora bien, se van a separar los malos de los justos, pero los malos serán echados en el fuego, y allí, dice la Escritura, será el lloro y el crujir de dientes. Es evidente alusión a aquellos que serán condenados por la eternidad en el infierno. Aun cuando se hayan pescado, en el sentido figurado, y se hayan unido a una iglesia, a una congregación, hayan estado ahí hasta el fin de sus días, o hasta que el Señor venga, si no fueron sinceros, si no fueron genuinos, al fin y al cabo sus almas se perderán, serán echados al fuego. Sin embargo, aquellos que han sido justificados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, serán entonces llevados a la gloria de Dios, estarán participando plenamente del reino de Dios por la eternidad. Esa es la buena noticia de salvación y vida eterna que Dios nos ofrece a todos de manera gratuita. Por eso mi invitación en esta hora es a que hagan lo siguiente. Número 1, obedezca las instrucciones de Jesús. Número 2, lo hagas con fe. Y número 3, respondas al llamado que te hace. Cuando Jesús les dijo a Pedro y a los que estaban con él, os haré pescadores de hombres. La Biblia dice que cuando vinieron a tierra, trajeron las barcas y dejándolo todo, le siguieron. La invitación es a dejar las muchas ocupaciones, los muchos compromisos, aquello que ocupa la mayor parte de nuestro esfuerzo, pensamiento, dejar lo cotidiano, dejar lo que estamos familiarizados y acostumbrados, dejar lo que nos da seguridad aparentemente y aceptar por la fe el llamado a un ministerio a tiempo completo, a ser pescadores de hombres. A los discípulos jamás le faltó nada. El Señor les proveyó todo lo necesario. En una ocasión, Pedro preguntó al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué recibiremos? Y el Señor le respondió de la siguiente manera, 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Tenemos como resultado de nuestra fe la salvación y vida eternas. Y tenemos como resultado de nuestra obediencia el beneficio de Dios en el aquí y ahora. Te invito a que oremos en este momento, haciendo un pacto con Dios por medio de Jesucristo, recibiendo al Señor como Salvador de tu vida. Te invito a que repitas esta oración conmigo y lo hagamos confiados y en una actitud de obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco como Pedro y como Juan Emilio Morales Dávila que soy pecador. Pido perdón por mis pecados y te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida
de modo tal que cuando llegue el tiempo final de mi vida o vengas a buscar la iglesia, yo esté contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, quiero invitarte a que tan pronto termine este proceso de toque de queda por la pandemia del coronavirus, busques un lugar donde reunirte, en alguna congregación, alguna iglesia, algún templo. Nosotros estamos en Puerto Rico. Busca un lugar en tu país, y si eres de Puerto Rico y tienes la oportunidad de llegar a Bayamón, estamos en la carretera 174, cerca de la Universidad de Puerto Rico, en Bayamón. También te invitamos a que nos acompañes, porque allí habremos de compartir la palabra de Dios. Mientras tanto, te invitamos a que sigas escuchándonos, no solamente a mí, sino también a otros que, utilizando las redes sociales, estamos compartiendo la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Quiero darte también nuestro apartado postal por si te place escribirnos. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Que Dios te bendiga mucho.